Bien. Bueno, se cumplen hoy 5 años del femicidio de Diana Rojas, que en realidad fue el primer femicidio juzgado como tal. ¿Esto es así? A ver, fue el primero, a lo mejor, calificado de esa manera, pero no fue el primero realmente, no existió. Lo que pasa es que la figura fue medianamente aceitándose la utilización a medida que fueron transcurriendo los tiempos. Sí, fue el primer femicidio, digamos. ¿Y cómo se llegó a eso? Digo, ¿no? Como abogado, digo, ¿cómo llegar a que el tribunal lo tome como femicidio? Bueno, no es solamente la tarea que hizo la querella, porque en ese sentido la fiscalía laburó muy bien y ellos recolectaron, por decirlo de alguna manera, muchos elementos para que entre ellos y la fiscalía y nosotros pudiéramos andar ese sendero del femicidio. Porque, a ver, no es solamente un femicidio cuando un hombre mata a una mujer, sino tiene que estar todo contextualizado en la cuestión de género. En las formas, en la habitualidad o no del tratamiento de esa persona con relación al género femenino. Hay un montón de cuestiones que no pueden ser así en la generalidad, pero tienen que irse puntualizando para poder realmente llegar a demostrar la figura del femicidio. ¿Con qué te encontraste en cuando tomaste el caso? Digo, ¿qué era lo que vos tenías? ¿Qué es lo que te...? Mirá, esto a mí me llega de una manera bastante loca, porque yo le había presentado a la provincia, a pedido del entonces subsecretario Pablito García, que está en la municipalidad, un proyecto, le había dado un proyecto para hacer o representar a las víctimas o a las familias también, porque a veces en los casos muy graves, representarlos como querellantes, ¿no? Perdón. En los casos muy graves y que no hubiera, no tuvieran elementos económicos como para poder poner a un querellante ellos. Esto no quiere decir que sea necesario porque la fiscalía no haga su labor, porque nada más alejado, la fiscalía hace su labor y muy bien. El tema es que tienen tantos problemas, tanta cantidad de laburo, que a veces estas cosas requieren la ayuda o el apuntalamiento de una querella. De todas maneras, si no hubiera trabajado la querella, seguramente el resultado hubiera sido similar. Digo similar porque la calificación legal que sustentó la querella tenía algunas diferencias con la que sustentó la fiscalía. De todas maneras, los dos estábamos por el femicidio. Qué sé yo, es te decía, me llamaron, me dijeron que había una persona que había sido asesinada, una mujer, y que la familia era de Entre Ríos y que ellos no podían tener acá nada y que necesitaban una representación, que económicamente no estaban bien, que yo... Y antes de firmar ningún contrato ni nada, que después me lo tiró para atrás la Fiscalía de Estado, y por supuesto, y estuvimos 8 o 10 meses sin hacer nada. Y después me lo dieron de baja el contrato, cuando siempre habíamos tenido un éxito más que importante. Pero no importa, lo cierto es que ingresé por esa vía y ya fui a la audiencia de control de la detención como público. En ese momento se podía porque estábamos en pandemia. Fui como público como para ya saber
con qué me iba a encontrar. Ujú. Y esto fue un miércoles el hecho. Ujú. La detención fue el viernes. La audiencia de control fue el sábado. Sí. Y el domingo me fui al lugar del hecho para poder entender más o menos cómo había sido la cuestión, para monitorear cómo andaban los celulares o no. Ujú. Tuve la precaución de ir con un teléfono de Claro, uno de Movistar y uno de personal, para ver si había algún tipo de diferencia en la, Ujú. digamos, en la señal que recibían las tres compañías. Bueno, y a partir de ahí hicimos un montón de ¿Cómo es de búsquedas. el hecho de trabajar con la familia viviendo en Entre Ríos, que bueno, después vinieron para acá, digo, pero eso te marca diferencia a la hora de trabajar? No, habitualmente no, porque el trabajo mío es muy técnico, no es en realidad, si bien hay un acompañamiento y hay una contención, muy buen laburo hace la gente del SAP, que es el Sistema de Atención a la Víctima, que depende de la Fiscalía. Ellos hacen realmente la contención, les dan, les aconsejan que vayan a un psicólogo para afrontar la pérdida. Y la verdad que lo mío es más técnico, a lo mejor sí, a veces se necesita como ocurrió con Maldonado, Uh-huh. que también otro femicidio, Uh-huh. que tuvimos sí que hacer una reautopsia porque Claro. había algunas cosas que estaban ahí que nosotros debíamos remarcarlas bien. Uh-huh. Pero si no, yo trabajo con un par de personas que siempre me están dando una mano, entonces hago la consulta médica, criminalística o la que fuere, Uh-huh. para ver más o menos Uh-huh. por qué lado ir armando El proceso fue bastante largo, digo, fue incluso hasta cuestionado muchas veces porque se hablaba mucho de la inocencia de Donini. Uh-huh. ¿Cómo lo tomaste vos? Digo, ¿cómo atravesaste este proceso? Uno sabe cuando entra en esta profesión, y más cuando haces derecho penal, que vas a tener la mitad que te van a querer y la mitad que te van a detestar, porque algunos van a estar como si lo conozco y Claro. de toda la vida, y el tipo nunca mató una mosca, ¿cómo puede haber hecho esto? Uno tiene sus dudas, y por eso en la investigación, y por eso la necesidad de ir evacuando todas esas dudas, porque si llegamos con dudas al momento de la sentencia, Uh-huh. la duda va a favorecer al reo, siempre debería ser así. Es constitucionalmente así, aunque a veces No pasa. no pase. Uh-huh. Pero date cuenta que había un montón de cuestiones que nosotros teníamos que ir, digo nosotros porque es tanto la querella como la fiscalía, tendríamos que ir sacando esas dudas, Uh-huh. eliminando esas dudas para llegar a una certeza. Fuera Donini o fuera cualquier otra persona, Sí, sí. pero siempre fue Donini. Uh-huh. Y el caso tomó relevancia nacional. Digo, uno googlea a Diana Rojas Madryn y aparecen notas de Página 12, de Clarín, de un montón de diarios. Eso, ¿por qué se dio esta notoriedad, digo, a nivel nacional? ¿Qué tuvo en especial este caso, a lo mejor, para que haya tomado esa relevancia? Mirá, todos los casos son especiales por alguna circunstancia. En este fue porque, creo yo, no había tantos femicidios tratados como tales hace 5 años en todo el país. Ahora, lamentablemente, Sí, moneda claro. corriente, Uh-huh. pero en ese momento no era tan así. Uh-huh. Y bueno, ¿Y el hecho en sí tuvo algo que ver, digo, cómo se dio? Para que también ¿cómo? tome tanta natalidad, digo, hablando de un taxista, digo, una chica jovencita, incluso las fotos, ¿no? De Sí, Diana, que también generaba morbo.
Mira, la verdad no sé por qué no me dediqué a analizarlo desde ese punto de vista, te digo honestamente. Pero claramente fue impactante porque fue afuera de la ciudad, fue aprovechando un conocimiento previo, varias circunstancias. Y esto generó, digo, a partir de ese momento, fue como el puntapié inicial, digo, para que se empiecen a trabajar los femicidios, digo, en Madrid. Teniendo en cuenta fue el primero de lamentablemente muchos. Sí. ¿Qué pudo haber funcionado como una jurisprudencia, un puntapié inicial para esto? No, porque en el derecho penal no existe la analogía. No lo que pasa en uno puede ser utilizado en otro caso porque cambian las circunstancias de tiempo, lugar, modo y personas. No es lo mismo lo que pensás vos que lo que pienso yo. ¿Me entendés? Entonces, capaz que es muy difícil hacer, y está prohibida además la analogía. Lo que sí es, a lo mejor lo podemos poner como puntapié inicial. No sé, yo creería que no. Yo creería que se dio la circunstancia. Porque la fiscalía, cuando yo ingresé, que fue a los 3 días, 4 días, ya había calificado la cuestión como femicidio. Es decir, no es que vino un iluminado y dijo, no, che, esto es tal cosa. No. La fiscalía ya lo había encarado de ese lado. Así que, la verdad, muy bien. La fiscalía hizo un laburo, bueno, criminalística también hizo un laburazo terrible. Sí. Y todos, investigaciones, todo. La verdad que nosotros tenemos, muchas veces se quejan, ¿no? Pero tenemos una, en relación lo que les pagan con la calidad de policía, de fiscalía, todo lo que tenemos. Pero la última, Carlos. Sí. Una vez que se dictó el fallo, la sentencia y demás, ¿quedaron conformes? ¿Creen que lo que era lo que se tenía que dar? Sí, además esto fue refrendado por las 3 instancias provinciales. A ver, vos podés decir, sí, Villada es un tarado, que es un loco, que cree que es femicidio. ¿Por qué? Porque el querellante no tiene la obligatoriedad de conducirse con objetividad como sí tiene el fiscal. Bien, entonces, este pibe está loco, el tipo este. Ahora, coincidieron la fiscalía y la querella, los 3 jueces de juicio, los 3 jueces de la Cámara, los 3 del Superior Tribunal de Justicia. Es evidente que no estábamos tan equivocados nosotros, que no había margen de duda, que era una absoluta certeza que Donini había sido el autor materialmente responsable del femicidio de Diana Rojas.